Listo, ya arrancamos la grabación. Listo, mis hermanos. Entonces, la clase anterior habíamos hablado acerca de algunas versiones que nosotros actualmente tenemos. Habíamos hablado de algunas de inglés y habíamos llegado hasta aquí, hasta la de Guillermo Tyndall. Tyndall, listo, muy bien, hasta aquí habíamos llegado. Entonces vamos a continuar. Ok, ahí está. Bueno, mis hermanos, entonces, bueno, esta parte ya la vimos, esta parte ya la vimos. Ok, listo. Entonces quedamos aquí. Bueno, retomemos entonces desde el último pedacito que habíamos visto para empalmar lo que estábamos y con lo que continuamos. Entonces, mis hermanos, para retomar otra vez la temática, estábamos hablando ya de algunas versiones importantes que se han tenido de la palabra, de la Biblia, las cuales de alguna forma han sido referente para nuevas traducciones que posteriormente se han llevado a cabo. Estas versiones, nosotros, pues han habido, digamos que un buen número. Nosotros aquí en el curso hemos seleccionado, digamos, las más relevantes, las que han tenido, digamos, mayor importancia, no queriendo decir que sean las únicas, ¿no? No, no, ni más faltaba, no son las únicas, solo que son las que se han escogido como de una buena relevancia. Entonces, ahí habíamos visto, voy a irme hacia atrás un momento como para que todos recuerden más o menos lo que habíamos visto, y era, bueno, esta parte ya la vimos hace rato, esto también, que eran los... A propósito, ¿ustedes recuerdan cómo se llamaban estos que tenían forma de libro, mis hermanos? No se puede olvidar eso, mis hermanos. ¿Cómo? Códices, códices. Eso, códices. Excelente, muy bien, códices. Así es. Listo. Códices. Se me devolvió mucho. Bueno, eso. Entonces, aquí habíamos empezado. Habíamos hablado de la versión de la Septuaginta, la cual ya mencionamos con todo detalle. Habíamos hablado de la versión siríaca, de la Vulgata, que también se le llama la Vulgata latina, justamente porque fue, digamos que, traducida al lenguaje latín, que era el lenguaje, digamos, que predominaba en su momento. Después comenzamos con las versiones en inglés. Como ustedes pueden ver, solo se mencionan algunas como las más relevantes. Arrancamos con esta, que fue una versión que trabajó este hombre de Dios, Juan Wycliffe. ¿Cómo se pronuncia Wycliffe? Yo creo que así. Creemos que así más o menos. Wycliffe. Guay. Sí. Wycliffe. Bueno, después de esta versión de Wycliffe, de este hombre, eh, llegaron llegó esta, que es la de Guillermo Tyndall. ¿Sería Tyndall la pronunciación? Sí, Tyndale. Pero Tyndall. bueno, Ok, perfecto. Entonces, y por ahí habíamos quedado. Entonces, retomemos rápidamente. Este hombre era un hombre, digamos, que había digamos, trabajado muy juiciosamente en este proceso de la palabra. Él, digamos que fue uno de los hombres que le dio digamos que la oportunidad a que los hombres y mujeres de habla inglesa pudieran tener una buena versión en este idioma, en el idioma inglés. Eh, Aquí podemos observar que tenemos pues como algunos datos importantes que cuando fue trabajada la imprenta, ¿sí? La cual fue pues inventada por Gutenberg en Alemania. Esa invención fue en 1450. Entonces miren, interesante, mis hermanos, antes de 1450, cuando no había la imprenta, entonces desde 1450 hacia atrás era completamente necesario que todas las versiones y que todo lo que existía escrito se hiciera. ¿De qué manera, mis hermanos? en, en latín,
Sí, es correcto, en latín es en cuanto al idioma, pero que se hicieran todos los escritos que existían desde antes de esa fecha eran obligatoriamente ¿de qué forma? Eran a mano, eran a mano, porque Ah, en ese momento se creó la imprenta, ¿sí? Que fue inventada por Gutenberg en Alemania en 1450. O sea que observemos, o sea, quiero detenerme un instante en esa reflexión porque justamente estamos hablando de lo que tiene que ver con versiones. Entonces, ¿qué hay de interesante en eso? Que estamos hablando de la palabra de Dios, de las Biblias que hoy en día tenemos, de hecho por eso el tema se llama ¿Cómo nos llegó la Biblia? Y estamos observando que solamente a mediados del siguiente milenio, ¿sí? Ya habían pasado 1000 años después de la muerte del Señor Jesús, y estamos en el siguiente milenio, ya más o menos a la mitad del siguiente milenio, o sea, como 1000 años y medio aproximadamente, y solo 1000 años y medio después de la muerte del Señor Jesús es cuando llega la invención de la imprenta, ¿sí? Solamente a partir de ese momento, de la invención de la imprenta, es que comenzó, ¿sí? O se inició el proceso de sacar copias de Biblias utilizando la imprenta, o sea, utilizando un medio mecánico, ¿ya? Que permitía sacar pues muchas copias. Pero antes de ese momento, antes de que la imprenta estuviera y que se pudieran sacar tirajes prolongados y rápidos de copias de Biblias, bueno, no solo de Biblias, de cualquier tipo de escrito, pero estamos hablando de la Biblia, necesariamente todos los escritos tenían que ser a mano. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que la labor que llevaron a cabo los hombres que se dedicaban a esta traducción, bueno, traducción sí iba de un idioma a otro, pero más que traducción, transcripción, simplemente para poder renovar otra vez lo que estaba escrito, no desde el punto de vista de cambiar lo que estaba escrito, sino desde el punto de vista de los materiales que se deterioraban y se iban, digamos que, perdiendo digamos que por los gusanos, por el tiempo y porque era pues material orgánico que se iba deshaciendo. Entonces era necesario renovar el material en el que estaba escrita para que se siguiera conservando. Entonces, miren mis hermanos, que estamos hablando de que después del Señor Jesús, 1000 años y medio, 1000 años y medio, se necesitó continuar con la labor humana de reescribir las escrituras. Repito, de reescribir las escrituras de manera manual. Quiero dejar esto muy en claro porque más adelantico, ahorita estamos viendo las versiones más relevantes, porque quiero que nos hagamos como una idea general de más o menos las que han marcado pauta, porque después ya nos vamos a meter en el detalle de cómo fue que se hizo el ejercicio propio de esa transcripción y vamos a tocar un tema que es de los masoretas, bueno, digamos que vamos a tocar los temas propios de la gente que se dedicó a hacer este proceso de transcripción, que no era solo un proceso de transcripción del Antiguo Testamento en la época antes del Señor Jesús. No, obviamente también, desde esa época, claro que también se hacía. Pero lo que quiero decir es que es algo que se tuvo que hacer no solamente desde miles de años antes, bueno, 1000 años antes, 800 años antes, 500 años antes de que viniera el Señor Jesús, sino después de que el Señor Jesús estuvo y que se comenzó a construir el Nuevo Testamento y las cartas de los apóstoles y demás que configuraban el Nuevo Testamento, ya se configuró la Biblia completa, todavía era necesario continuar con ese proceso de escritura manual hasta que por fin llegó a la tecnología o como una herramienta importante la creación de la imprenta, ¿sí? Que estamos hablando de 1000 años y medio después del nacimiento del Señor Jesús. Entonces, en el 1450. Entonces, quiero hacer esa relevancia en esta parte para que entendamos esa importancia. ¿Fue importante esa labor de esas personas? Sí, fue importante, si no, no existiría. Pero por esa razón, porque se necesitó que hubiese todas esas personas en ese proceso, pues es que hay tantas variantes, hay tantas variantes. O sea, hubo muchas manos que participaron en ese proceso de poder conservar la palabra y en ese proceso pues es donde ha sucedido muchas cosas para que hoy en día, digamos, hayan versiones que dicen una cosa y otras varían en algo y hay unas que no tienen algo y otras sí lo tienen y en ese tipo de situaciones particulares.
Entonces se ha presentado básicamente por esto. Yo quiero preguntar, ¿cómo hubiera sido el proceso, mis hermanos, si la imprenta, por alguna razón hubiera habido un genio Aristóteles o algún tipo de estos genios de la antigüedad que hubiera inventado la imprenta, digamos, en el siglo I de la era cristiana? ¿Qué creen ustedes, mis hermanos, que hubiera podido acontecer? Por aquí está, por aquí está diciendo Susan, es que no tiene micrófono en este momento, está diciendo Susan, papá, pues que no hubieran habido todo ese poco de errores. Sí, claro, necesariamente. Obviamente ese es un punto. Entonces, imagínense si nosotros hubiéramos podido, la raza humana, ¿sí? El hombre como tal, hubiéramos podido tener la invención de la imprenta en el siglo I, en el primer siglo de la era cristiana, que Se alguien se había, hubiera se inventado. había dado la posibilidad de esparcir más las escrituras, Ese es otro punto. porque la imprenta hace que haya más cantidad de copias Claro. y que tenga, obviamente, como decíamos la vez pasada, que costaba mucho dinero para una persona tener una copia. En este caso, esos privilegiados ya no lo serían tanto. No, claro que no. De hecho, nosotros podemos tener hoy una Biblia, mis hermanos, sencilla, quiero decir, no una de estudio muy completa y eso, porque obviamente vale más, pero podemos tener una Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis completa en, ¿qué? 30, 40 mil pesos se consiguen Biblias sencillas, ¿sí? Eh, Versiones sencillas se consiguen en ese precio. Y eso es algo, pues, muy poco para tener toda la palabra de Dios en nuestras manos. Entonces, miren, mis hermanos, estamos hoy en día en esta situación debido a que por alguna razón, pues todo está dentro de la voluntad del Señor. No hubo una invención como esta de la imprenta por allá en los siglos iniciales de la era cristiana. Donde hubiera habido eso, donde en el siglo I, por ejemplo, en esta suposición hipotética que estoy planteando aquí, hubiese ese invento, pues mis hermanos, si hubiera hecho la impresión, se hubiera revisado que hubiera quedado bien para hasta asegurarse pues que esa impresión no tiene errores, y una vez se haya asegurado de que esa impresión está perfecta, que no tiene errores, se sacan cualquier cantidad de copias de ahí para adelante y todas esas copias quedan igual de perfectas, donde no había manera de que por un error humano una persona en vez de una letra escribiera otra y le cambiara un sentido sin querer, posiblemente, sencillamente por un error humano, porque pues es algo inherente al ser humano, equivocarse a pesar de que se proponga no hacerlo, a veces pasa. Entonces todo ese tipo de situaciones no se hubieran presentado. Y quiero dejarles en claro algo también. Para este momento que ya se creó la imprenta, estamos hablando de 1450 años después del nacimiento del Señor Jesús. Imagínense la cantidad de copias, de copias, de copias y de copias y de copias y de copias hasta ese momento, ¿sí? En los diferentes idiomas, porque ya se habían traducido a diferentes idiomas, pero todo con un ejercicio absolutamente manual, ¿sí? Absolutamente manual. Bueno, entonces cierro ese paréntesis, le doy mucha importancia a eso, porque eso lo vamos a tocar cuando estemos hablando de los masoretas y cuando estemos hablando de ese tipo de personas que se dedicaron a eso. Adelante, hermana Amanda, la escuchamos. Pues dentro del plan divino no podía suceder así porque había adelantado y el conocimiento de la palabra Dios se había extendido antes, ¿sí? Y ya había llegado el Señor Jesús, pero dentro del plan divino él estaba escrito así, dentro del plan divino, que debía primero ser así por medio de los escritos y luego por la imprenta. Entonces se había adelantado el momento de la venida del Señor Jesús porque se había conocido por todo el mundo. Entonces ese era el plan. No había venido. Amén, amén, hermana. Muchas gracias por la participación. Así es. Entonces, bueno, mis hermanos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que este señor, Guillermo Tyndall, ¿sí? Tuvo una edición, o sea, sacó una edición del Nuevo Testamento griego original al inglés. Entonces este señor se tomó el trabajo de pasarlo al inglés
y fue una traducción que fue directamente desde el idioma original, o sea, directamente desde el griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y este Nuevo Testamento él lo pasó directamente del griego al inglés, ¿sí? Miren el año en que fue impresa. Fue el año impresa en el año 1525, ¿sí? En el año 1525. O sea que ya estábamos hablando de que teníamos aproximadamente que 75 años de que se hubiera creado la imprenta. O sea que es uno de los libros que, digamos, que la imprenta comenzó a multiplicar, la Biblia. Y en específico esta de Guillermo Tyndall fue una de esas. Bueno, resulta que después de que se hizo este ejercicio, entonces se seguía, como ustedes pueden observar allí en el último párrafo, para que todos estemos ubicados aquí en el último, ¿sí? Se seguía estudiando y traduciendo la Biblia en secreto. ¿Por qué se hacía en secreto, mis hermanos? Sencillamente porque en esa época estaba prohibido, ¿sí? Las personas no podían, como hoy en día lo podemos hacer nosotros, estudiar de manera directa la Biblia, leer de manera directa la Biblia, interpretarla de manera directa, no era algo que estuviera permitido para ese momento. Así que todo ese ejercicio había que hacerlo a escondidas, había que hacerlo en secreto, porque si se enteraban de que usted estuviera haciendo un ejercicio de eso, entonces pues eso, digamos que iba a tener inconvenientes con la iglesia de aquel entonces. Entonces, bueno, mientras estos Nuevos Testamentos se imprimían, ¿sí? Más o menos unos 18.000 ejemplares, imagínense mis hermanos, pasar de que hace un siglo atrás no había manera de sacar 18.000 ejemplares y no utilizando muchísima gente y con un buen número de errores, porque pues el error humano está inherente allí. Ahorita ya estamos hablando de que ya se habían sacado más o menos unos 18.000 ejemplares, ¿sí? Y estos fueron contrabandeados a Inglaterra. Suena feo ese nombre de decirlo, contrabandeados, pero literalmente es lo que tocó que hacer. O sea, tocó que llevarlos a Inglaterra, pero sin que se dieran cuenta, digamos, de manera formal. ¿Sí? Hubo que llevarlos como bajo cuerda, o sea, sin que el gobierno, pues, y la iglesia se enterara en ese entonces de que se estaba llevando una versión de la Biblia ya traducida directamente al inglés, ¿sí? Bueno, ese ejercicio sucedió y así era como estas personas comenzaron a tener sus primeras copias de este Nuevo Testamento hecho por Guillermo Tyndall. Bueno, los obispos, ¿sí? Tenían a soldados inspeccionando los barcos que llegaban a todos los puertos de Inglaterra y fueron hallados cientos de ejemplares del Nuevo Testamento, los cuales, miren lo que sucedía, mis hermanos, los cuales eran quemados públicamente en la Plaza de Londres. Pues, mis hermanos, así pasó en esa época. Yo veo un pedazo de la palabra en el piso y yo la tengo que levantar de inmediato. No puedo, mejor dicho, no sé, es algo de mucho respeto, digamos, y estas personas lo que hacían era quemarlas. Y miren lo particular, ¿quiénes eran los que daban la orden de quemarlos? No eran personas ateas, no eran personas que no creyeran en Dios, ¿sí? Los que daban estas órdenes de que se quemaran eran los propios obispos que tenían sus soldados y les daban la orden a los soldados de que la quemaran. ¿Por qué las quemaban? ¿Por qué las quemaban? Pudiendo tomarlas y dejarlas para ellos y de alguna manera utilizarlas como herramienta de trabajo de ellos. ¿Por qué las quemaban? ¿Qué suponen ustedes de que por qué las podían quemar, mis hermanos? Que no les convenía que conocieran la verdad. Usted habla del tiempo de la Inquisición. ¿Ese fue el tiempo de la Inquisición? No directamente, pero eso fue como los primeros visos de lo que se convertiría en la Inquisición, sí, señora. Estoy un poquito confundido en el tiempo. Inglaterra en ese momentico todavía seguía siendo de la iglesia romana, porque hubo un momento en que la iglesia de Inglaterra se separó. Sí, ellos rompieron relaciones, con el Papa y dijeron que ellos no necesitaban del Papa y eso, digamos, fue el origen de que ellos iniciaran una iglesia nueva, diferente, y era la iglesia
anglicana, la iglesia anglicana. Así que... Esos son los tiempos de Lutero, perdóneme. Adelante, adelante, mi hermano. Esos son los tiempos de Lutero, por ahí así en esa época. Es que Lutero también se abre de la iglesia católica. Sí, claro, Lutero, de hecho todos los padres de la Reforma, pues originalmente eran católicos, eran monjes en su gran mayoría, eran monjes, es correcto, mi hermano. Entonces, lo que está mencionando mi hermano William y mi hermano Ever es correcto. Mi hermano William está hablando acerca de esa ruptura que se dio y esa iglesia, digamos, propia de Inglaterra, ¿sí? Fue más o menos en los años 1534 aproximadamente, ¿sí? Allí fue cuando comenzó a darse esa situación, hubo esa ruptura y ahí comenzó como a establecerse. Entonces voy a leerles una parte que tengo aquí en mi mano y dice: el anglicanismo surgió en Inglaterra después del Acta de Supremacía en 1534, proclamada por Enrique VIII como cabeza suprema de la Iglesia dentro de su reino. ¿Listo? Entonces arrancó en 1534, o sea que sí eran muy por estas épocas, ¿sí? Cuando se hizo este ejercicio, o sea que cuando esta Biblia, que en el 1525, ¿sí? Esta Biblia ya comenzó a estar disponible, ¿sí? Estaban como esas, digamos, situaciones adversas entre la iglesia romana y la iglesia propia de Inglaterra, y quiere decir que todavía no había habido la ruptura, pero ya había un malestar, ya había una digamos que situación que un tiempito después ya reventaría y se presentaría la ruptura y ya ellos se irían aparte y formarían la iglesia anglicana, que era la iglesia con la que finalmente se caracterizó Inglaterra. Entonces, esta versión, la de Guillermo Tyndale, que comenzó a estar disponible a partir de 1525, si ustedes observan, está más o menos 9 años antes del proceso del anglicanismo, ¿sí? Entonces, en ese momento todavía era potencia, digamos, o todavía estaba bajo la dirección de la iglesia romana, pero por muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo, porque como les estoy comentando, en el año 1534 ya digamos que hubo la ruptura total y ya ellos establecieron su propia iglesia, que es la iglesia anglicana. Entonces, bueno, teniendo en cuenta... Sí, adelante, mi hermana. También yo pienso que ellos las quemaban y todo porque como anteriormente la iglesia, la Biblia estaba escrita en latín y ellos eran los que las podían leer, y esta versión estando ya traducida en inglés, había gente que iba a saber la verdad, lo que decía la palabra de Dios, la Biblia, porque ellos han querido manipulaban, era lo que ellos leían en el púlpito, los sacerdotes, los obispos y todo. Correcto, mis hermanos. La Iglesia Católica le interesaba muchísimo que la palabra de Dios no llegara a manos del pueblo. La razón era porque si sucedía eso, si llegaba a manos del pueblo, entonces el pueblo se iba a enterar de que gran parte de las enseñanzas que les estaban dando eran mentira, ¿sí? Eran invenciones de ellos. Entonces todo esto que finalmente, digamos, fue lo que sucedió cuando la Reforma y cuando se abrieron estos padres de la Reforma y formaron, digamos, el cristianismo por fuera del catolicismo. Entonces ya se quitó esa venda de las personas y ya se sabía que la salvación no era por dar limosnas, no era por dar dinero, sino que era digamos, un regalo inmerecido que el Señor nos ha dado, y así muchos otros conceptos que se corrigieron, que la Biblia los tenía muy claros, pero que ellos los habían pervertido. Entonces, digamos que fue el resultado. ¿Por qué pasó eso? Porque la iglesia había hecho, digamos que una manipulación a su amaño de muchos conceptos bíblicos, los había enseñado a su manera, los había torcido para beneficio propio. Básicamente eso, ellos sacaban algo, yo creo que algunos de ustedes lo han escuchado, o muchos de ustedes, tal vez todos, el concepto de las indulgencias, por ejemplo. No sé si alguno desconozca ese concepto. El concepto de las indulgencias es un concepto que sacó la Iglesia romana, católica romana, y es que si usted hacía algo,
ellos determinaban qué era lo que tenía que hacer usted. Si usted hacía algo, entonces usted tenía indulgencias por ejemplo, por 6 meses. ¿Y qué era una indulgencia por 6 meses? Era que si usted llegaba a fallecer en esos 6 meses, usted ya tenía como un contrato firmado como con Dios y directamente se iba para el cielo, ¿sí? Si usted moría en estos 6 meses, usted ya tenía arreglada su ida. Así que la gente se interesaba mucho, en especial la que tenía mucho dinero, pues por tener indulgencias, porque si yo me muero mañana me voy para el cielo de una vez, o si me muero, entonces ya cuando, digamos, hacían ese acuerdo, pagaban una plata o hacían X o Y cosa que la Iglesia Católica pidiera, y usted sentía que ya se le iba a acabar la indulgencia, uy, ya tengo una indulgencia por un año y ya se me vence, este domingo que viene se me vence esa indulgencia. Pilas, tengo que volver a comprarme otra porque donde me muera para el día lunes siguiente ya no tengo la indulgencia y me voy para el infierno. Entonces, ese tipo de manipulación, uy, qué tristeza, parece es un juego de niños. Luis Fernando, Adelante, mi hermana. esto se vino gestando desde la época de Constantino, cuando él creó Constantinopla, y allí llevó todas las imágenes y revolvió lo que era lo católico con lo romano, que era el culto a las deidades. Él lo hizo por construir las primeras basílicas en Constantinopla, en honor a la mamá de él, que se llamaba Irene, y ella seguía a la diosa del sol, y ahí fue donde empezó a crearse la parte del culto a la Virgen. Entonces, desde ahí empezaron ellos a cambiar toda la verdad de la palabra de Dios y acomodarla a la conveniencia de ellos. Amén. Allí fue cuando sucedió el concepto de que se pervirtió. A partir de ese momento. Hermana Amanda, un comentario. Y si eso es así, que se le olvidan todas las cosas, ¿cómo será cuando no se le olvidaban? Le resultó competencia, Luífer. Mi hermanita dice que fue al médico porque se le olvidaba todo, pero yo no veo que se le olvide todo. Yo veo que lo tiene muy fresquito en la mente, mi hermana. Tiene el micrófono bloqueado, hermana. Si yo le contara, lo que pasa es que yo he sido, no es que sea más inteligente que nadie, pero yo he sido muy observadora. Eso me ha ayudado a mí mucho y a leer. Yo he leído mucho. He estudiado bastante, pero por mi propia cuenta. Pero, ¿sabe por qué fui yo a la doctora? Porque un día una amiga muy querida me dijo, ay, Amandita, tal cosa. Le dije, ay, a mí se me olvidó. Y ya era como 3 veces que ella me preguntaba, se me olvidó. Pues son cosas que no le doy importancia y yo no hago relevancia a eso. Entonces ella le dijo a mi hija, Pilar, por favor lleve a su mamá al neurólogo porque a su mamá se le está olvidando todo. Entonces María Pilar me pidió la cita y yo fui a la neuróloga. Cuando la neuróloga me puso la mano así, pero como con firmeza, me dijo, concéntrese más. Y yo fui como si me hubiera sacudido de esta doctora. Hermana, usted tiene toda la razón. donde usted le hubiera dicho a la doctora este recuento que nos acaba de decir, ahí mismo le dice, no, usted hágame, necesito ver un paciente que en verdad está enfermo, por favor, siga. Bueno, mis hermanos, sigamos. Entonces, muchas gracias por la participación, mi hermana, está excelente. Entonces, bueno, mis hermanos, entonces, ¿cuál era el motivo por el que pasó esta situación de que estaban quemando los ejemplares? Mis hermanos, pues porque lastimosamente, como ya venía, como acabo de decir la hermana, esa es la verdad, desde ese momento comenzó a pervertirse todo, desde que se volvió digamos, la religión oficial del Imperio Romano, desde ese momento fue cuando empezó a pervertirse. Entonces, la razón fuerte y poderosa es que esos tapados que tenían ellos no podían destaparse y ellos tenían que evitar que a toda costa ese conocimiento llegara a manos del pueblo, porque ellos se basaban en eso para poder tener beneficios económicos gigantescos. De hecho, si ustedes observan, la religión católica, pues que digamos desde hace, digamos, no sé, tal vez unos 2 siglos, ya no es tan fuerte como lo era anteriormente, pues son dueños de cualquier cantidad de propiedades y de unos templos que son impresionantemente lujosísimos, con oro y bueno, y con muchas cosas, de tal manera que
pues parte de toda esa riqueza tan grande, pues fue justamente por esta manipulación, ¿sí? Las personas ricas de su momento daban mucho dinero por asegurar el cielo al momento de morir. Entonces, bueno, ahí cerramos ese paréntesis y esa es la razón que les quería mencionar acerca del por qué ellos hacían esta quema pública de estas Biblias en la Plaza de Londres. Esa es la razón por la que ellos no quemaban la Vulgata Latina. No, esa no la quemaban allí. Esa cómo la iban a quemar, si era la que ellos utilizaban y además no la sabía leer sino ellos. Pero sí quemaban las versiones, en este caso que estamos hablando de la versión en inglés. Bueno, sigamos. Los libros eran cada vez más preciados, ¿sí? Y comerciantes evangélicos los seguían vendiendo y el pueblo estaba ansioso de conseguir una copia. Todo el mundo comenzó a despertar el deseo por tener una copia. Yo quiero una copia, yo quiero una copia. ¿Cómo hago para conseguir una copia? Yo quiero una copia de la Biblia. Entonces, en ese momento fue impresionante el deseo, la sed que comenzó a nacer en las personas acerca de tener la Biblia, acerca de tener la palabra. Gloria a Dios por eso, porque a raíz de eso se comenzó una multiplicación de la palabra en los diferentes idiomas y la gente comenzó a tener el deseo fuerte y firme de tener su Biblia en su propio idioma. Entonces, los mismos obispos, ¿sí?, iban a Alemania para comprar nuevos testamentos a altos precios. Y luego, miren lo que hacían mis hermanos. Los quemaban. Luego los quemaban, ¿sí? O sea, ellos necesitaban que esos nuevos testamentos, esas traducciones no llegaran a manos de la gente. Entonces iban a Alemania, pero en Alemania ellos no tenían el poder, ellos no podían llegar allá con la Inquisición. ¿Por qué no podían llegar allá con la Inquisición? Porque Alemania ya no, para ese momento ya no dependía de la Iglesia Católica. Ellos habían, desde el momento de la Reforma, ellos rompieron relaciones con la Iglesia Católica, ellos ya no dependían de la Iglesia Católica. Entonces, como ya no tenían el poder sobre Alemania, pues no podían ir y hacer lo que quisieran en Alemania. Pero entonces, ¿qué hacían los obispos? Iban con dinero a Alemania, iban a las tipografías, compraban los Nuevos Testamentos y una vez los compraban, los quemaban para que no se lograran repartir. O sea que ellos utilizaron cualquier cantidad de estrategias para evitar eso. En ese momento que ellos hacían eso, ellos estaban siendo instrumentos de quién, mis hermanos. Del enemigo. Literalmente. O sea, en ese momento estos hombres eran... Pero ¿qué necesidad tenían ellos de comprarlos si igual los iban a quemar? O sea, ¿por qué compraban? Si igual los iban a... Eso, le voy a aclarar, mi hermana. Las compraban porque resulta que Alemania, que era donde estaba este proceso de producción con la tipografía, Alemania ya no dependía de la Iglesia romana. O sea, no estaba bajo la autoridad de la Iglesia romana. Ellos habían roto relaciones, ¿sí?, con el proceso de la Reforma, ¿sí?, de Martín Lutero y, bueno, y de todos los padres de la Reforma. Ellos rompieron relaciones y Alemania ya no dependía de la Iglesia Católica. Entonces, al no depender de la Iglesia Católica, ya la Iglesia Católica no tenía la autoridad para llegar y pedir las Biblias de la gente y quemarlas. Ellos ya no tenían esa autoridad en ese país de Alemania, no la tenían. Pero allá era donde se estaban multiplicando las Biblias, allá era donde se estaban sacando muchas copias. Entonces, ¿cuál era la única herramienta que les quedaba? Ir con dinero a esas tipografías en Alemania, comprarlas por las buenas, normal, como comprar cualquier cosa, y después de que las hayan comprado, entonces las quemaban, ¿sí? Distinto era en los lugares o los países donde ellos todavía tenían injerencia, como por ejemplo en Inglaterra, antes de que Inglaterra rompiera relaciones con la Iglesia Católica. Estábamos hablando de que ellos rompieron relaciones como 9 años después de que estas copias ya estuvieron disponibles en el idioma inglés. Entonces, esos 9 años antes de que rompieran relaciones, pues ellos tenían, Roma todavía tenía la autoridad para llegar allí, recoger las Biblias y quemarlas ahí en el centro de la Plaza de Londres, ¿sí? Pero todo eso motivó horriblemente, ¿sí?, a las personas a no querer depender de Roma, y casi que todo eso fue como el florero de Llorente que finalmente desencadenó en que ellos rompieran por completo relaciones con la Iglesia Católica, y entonces Inglaterra también se apartó, como ya lo había hecho antes Alemania, porque ustedes saben que la Reforma nació en Alemania, ¿sí? Después entonces pasó esto que les estoy contando, y entonces Inglaterra también rompió relaciones tiempo después con la Iglesia Católica. Entonces ya eran lugares donde la Iglesia Católica no tenía poder.
ya ellos no podían hacer lo que quisieran en estos sitios donde ya habían roto relaciones. Entonces, por eso mi hermana Yolanda es que tenían que ir estos obispos a Alemania, comprar las Biblias y después quemarlas después de que las habían comprado, pero ya eran de su propiedad. ¿Sí es claro, mi hermana Yolanda? O sea, con el propósito de que la gente no la lograra comprar y poder ellos, sí, la quemaban para que la gente no tuviera acceso a ella. Para que la gente no pudiera leerla en su propio idioma y por ende no se enteraran del poco de cosas torcidas que habían manejado durante siglos. Sí, claro. Así es. Y Entonces, otra, perdón hermano, sí, en medio de todo eso, como dice el monopolio, ¿no? El monopolio del absoluto. conocimiento, la capacidad de decirle a alguien, usted no sabe, yo sé, y tengo la autoridad para impartir o enseñarla. Dentro de ese poder que ellos querían tener, también era pues esa parte, y de pronto pensaría yo que no necesariamente que la gente conociera la verdad, sino que la gente fuera independiente de ellos. Que la gente se pueda independizar de ir a una iglesia o de recibir el mensaje exclusivamente de un sacerdote o en esta época y aún ahora, ¿no? Porque hace muchos años la Iglesia Católica pues hizo mucha campaña negativa hacia la iglesia evangélica. Hoy en día no se ve mucho eso, prácticamente se ha perdido, pero antiguamente la gente ponía un letrero que decía somos católicos, o sea, cualquiera que fuera a compartir el evangelio se veía impedido porque por ese letrero que decía en las puertas de las casas. Así es, mis hermanos, excelente. No, Entonces, es Luis Fernando. adelante, hermana. Sí, adelante, hermana. Quiero decirles que hay un libro muy interesante que se llama Historia de la Iglesia Cristiana. Es de Jesse Lehman Urrum. Yo lo voy a enviar por WhatsApp, el que lo quiera comprar, es muy interesante. Ahí está la historia de la Iglesia Cristiana. Excelente, mi hermana, excelente. Muchas gracias por ese libro. Y claro, sería excelente, muy amable. Esos son los aportes que edifican. Muchas gracias. Bueno, entonces, continuemos, mis hermanos. Entonces, eso sucedió, digamos, en este momento, y todo esto que está pasando, todo esto que nos estamos enterando, mis hermanos, sucedió no con la Biblia completa, sucedió con el Nuevo Testamento. Pero menos mal que sucedió con el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el que tenía más claramente la voluntad del Señor Jesús, donde Él explica que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, y bueno, y todos estos otros temas que eran los temas donde de alguna manera la Iglesia Católica había hecho manipulación. Entonces, si lo que se hubiese traducido era el Antiguo Testamento, pues de pronto no estaba tan claro algunas cosas, algunas sí, pero tal vez otras no tanto. Así que, bueno, fue con el Nuevo Testamento que sucedió todo esto que estamos narrando. Después, ¿sí? Este hombre de Dios, Tyndale, ¿sí? Completó la traducción de el Pentateuco. ¿Cuáles son los libros del Pentateuco, mis hermanos? Los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Y cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Ok. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Números de Deuteronomio. Eso. Esos 5 libros son los libros del Pentateuco. Entonces, ese Pentateuco, ¿sí? Tyndale hizo el ejercicio de traducirlo directamente del hebreo al inglés y eso lo hizo en el año 1530. Entonces, miren, mis hermanos, lo que hemos visto acá atrás, él sacó, la versión estaba impresa ya disponible en 1525, aquí lo podemos ver, 1525, ¿listo? Ahí ya estuvo la Biblia disponible, 1525. Y en 1530, ¿sí? Él ya tenía el Pentateuco también ya listo, ya traducido. O sea, 5 años después, ¿sí? Ya tenía estos 5 primeros libros traducidos directamente del hebreo,
para ir complementando, ¿sí? La traducción que él estaba haciendo. Vuelvo y repito, arrancó con el Antiguo Testamento, perdón, con el Nuevo Testamento, después hizo esta parte del Antiguo Testamento, el Pentateuco, y continuó, él no se detuvo allí, él continuó traduciendo los otros libros del Antiguo Testamento, y esto lo hizo hasta el año 1536. Miren lo que sucedió, él murió como un mártir, él murió como un mártir, él fue asesinado por hacer este proceso de traducción de la Biblia al idioma inglés, ¿sí? Este hombre murió por hacer esa labor, por dar a conocer en el idioma inglés la palabra del Señor. Entonces, este hombre falleció a manos pues de la Iglesia Católica, ¿sí? Y no había terminado por completo su obra, estaba todavía sin finalizar. Y entonces un amigo de él, ¿sí? Que se llama Juan Rogers, fue el que tuvo la tarea de completar lo que quedó faltando, de acabar de terminar la tarea que Tyndale había iniciado y que llevaba muy avanzada, pero que no había terminado aún. Entonces, miren estas historias, todos estos hombres que se han dedicado a compartir la palabra de Dios, muchos de ellos han sido hombres que han terminado asesinados justamente por dedicar todo su esfuerzo, todo su tiempo a compartir la palabra de Dios. Nosotros vimos lo que le pasó a un personaje que era uno de los primeros padres de la iglesia, que leímos la historia de él. ¿Recuerdan el nombre de él? Yo recuerdo que cuando lo leímos, varios de los hermanos hasta se nos aguaron los ojos. Me acuerdo la historia como me dio de duro, pero no me recuerdo el nombre de él. Pero sí, de verdad, nos estremecimos en la historia de él. Aquí la pueden ver, está chiquito, ¿no? Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna. Leímos la historia de él. Él solamente fue uno de muchos que hubo, de los padres de la iglesia. Se denominan, ¿a quiénes se denominan los padres de la iglesia? Se denominan aquellos hombres que después de que los apóstoles ya abandonaron este mundo, o sea, fallecieron, fueron los que quedaron encargados, eran obviamente formados directamente por los apóstoles, quedaron encargados de continuar la labor del evangelio. ¿Sí? A estos se les denomina los padres de la iglesia. Y fueron importantes, y claro, hermano, fueron fundamentales en el proceso. Y esta historia que nosotros leímos el otro día era de Policarpo, ¿sí? De Esmirna, uno de los muchos que hubo. En ese entonces yo les mostré este mapa, y en este mapa ustedes podían observar las posiciones donde estaban ubicados todos esos nombres que están en azulito, subrayaditos, eran los nombres de diferentes hombres de Dios, ¿sí? Padres de la iglesia, ¿sí? Que siguieron con el legado que les habían dejado los apóstoles, multiplicando y expandiendo la palabra de Dios, ampliando el reino. Entonces, y de entre todos esos yo escogí uno, Policarpo, que aquí está en moradito, y de ese fue que contamos la historia de cómo había sido su vida y finalmente su muerte, ¿sí? Otra vez por defender el nombre del Señor Jesús. Y así la mayoría de todos estos hombres de Dios tuvieron un final por ese mismo estilo. Bueno, volvamos otra vez a lo que estamos haciendo. Simplemente lo traigo para que miren que aquí estábamos hablando de los primeros siglos de la era cristiana. Y ahora estamos hablando, pregunto, ¿de los primeros siglos de la era cristiana? No. Ya estamos en el siglo No. Ya estamos hablando de 1500 años después, estamos hablando de mil y medio años después. Sí, 1000 años y medio después de eso, ya estamos hablando de lo que pasó aquí. Entonces vuelve y se repite la situación de que otra vez hombres de Dios que se dedican a hacer esta labor,
finalmente mueren como mártires a raíz de este ejercicio. Los romanos buscaron a este señor, a Tyndale, por muchos años. Él siempre estaba escondido, siempre estaba oculto para poder proteger su vida. Mientras él huía de un país a otro, claro, no podía quedarse en un lugar mucho tiempo porque con alguien que lo identificara, entonces podía llegar la noticia de dónde estaba y allá iban a perseguirlo. Entonces fue arrestado y mire el fin que tuvo. Fue quemado en la plaza de Amberes. Sí, fue un hombre que murió quemado en una plaza. Quemado en una plaza. ¿Y por qué murió quemado en una plaza? Por traducir la palabra de Dios al idioma inglés, que era el idioma de las personas que estaban en ese momento pues en Inglaterra y en todos los lugares pues, donde se utilizaba el idioma inglés, el habla inglesa. Entonces, aún durante los meses de su encarcelamiento, mire lo que él seguía haciendo mesecitos antes de que lo quemaran, ya estando encarcelado. ¿Qué seguía haciendo? Traduciendo. Hasta el último momento de su vida, ese hombre entregó al Señor su conocimiento, su labor y su trabajo. Me conmueve un poco esta parte, me disculpan ahí por eso, pero me acuerdo mucho, por ejemplo, del pastor Ramón, cuando el pastor Ramón, digamos que se le dio ya, digamos que la despedida y él, digamos que por cuestiones ya de salud, abandonó ser pues el pastor principal de la primera iglesia bautista de Cali. Yo recuerdo muy claramente que ese día en el culto, el pastor dijo que él seguiría sirviendo al Señor hasta el último aliento que tuviera de vida. Y efectivamente se fue para Estados Unidos y hoy en día apoya a su hijo, el pastor también Ramón Moncho, en la iglesia donde él trabaja. Y hoy en día el pastor Ramón sigue todavía dedicando su vida al Señor y lo hará hasta que respire. Hasta que respire. Deje de respirar. Hasta que deje de respirar. Amén. Entonces miren, o sea, estos hombres son hombres impresionantes. Son hombres de admirar. Entonces, bueno, eso le pasó a este hombre que hizo esta traducción de la palabra de Dios al idioma inglés. Fue quemado en una plaza pública como si fuera un vil ampón, como si fuera quién sabe quién, alguien, no pues, ni a los ampones realmente morían así. Aún durante los meses de encarcelamiento seguía traduciendo la palabra. Esta parte me parece increíble, me parece fundamental. La Biblia entera fue impresa en inglés ya en 1537. 1537, ¿sí? Pero a causa del odio y la persecución de las autoridades, al solo nombre de Tyndale, ¿sí? Fue publicado con el nombre de Tomás Mateo. Entonces, este nombre de Tyndale, como fue un hombre muy, digamos, perseguido por la Iglesia Católica, ¿sí? Tuvo una persecución gigantesca, entonces no era, digamos que apropiado publicar esta Biblia como la Biblia de Tyndale, porque digamos que hubiera sido perseguida inmediatamente. Entonces, para evitar eso un poco, lo que se hizo es que se publicó, pero se publicó con otro nombre, se publicó con el nombre de Tomás Mateo. Tomás Mateo. La que internacionalmente todos hemos conocido como Matthew Henry. ¿La han escuchado alguna vez? ¿Han escuchado ese nombre, Matthew Henry? Sí. Eso. Estudio de él. Matthew Henry. Acabamos de escuchar la historia de la Biblia Matthew Henry. ¿Sí? Acabamos de escuchar la historia de la Biblia Matthew Henry, donde el verdadero autor, obviamente el verdadero autor es Dios, pero digamos donde el traductor de esta Biblia fue, ¿quién? ¿De quién estamos hablando? Tyndale. De Tyndale. Entonces fue publicada con el nombre de Matthew Henry para evitar esta persecución que habían tenido la Iglesia Católica hasta el momento pues de que hasta lo mataron, lo persiguieron tanto que hasta lo mataron. ¿Sí? Fernando, mire, es esta.
Esa es la concordancia exhaustiva de la Matthew Henry, exactamente. Esa es, mi hermano. Y este es el libro que le digo. Matthew Henry. Ok, excelente. Historia de la Iglesia Cristiana. Muchas gracias. Excelente. Matthew Henry. Esa concordancia exhaustiva, Matthew Henry, es la concordancia exhaustiva de la versión en inglés de la Biblia Matthew Henry. Y la Biblia Matthew Henry fue la Biblia traducida por este hombre de Dios llamado Guillermo Tyndale. Guillermo Tyndale. ¿Listo? Entonces, Guillermo Tyndale es el verdadero autor, bueno, verdadero autor humano, digámoslo así, de la traducción de la Matthew Henry. Y así es como se le conoce esta Biblia en Inglaterra, a la Matthew Henry, ¿sí? Que digamos que en español, digamos que sería la Biblia de Mateo, así es como se le conoce en español. Pero la verdad, yo nunca la he escuchado con el nombre de la Biblia de Mateo, siempre la he escuchado con el nombre de Matthew Henry. Matthew Henry, así es como la he escuchado siempre, ¿sí? Fue esta versión de Tyndale, ¿sí? Que fue revisada en 1611 y hasta hoy sigue siendo, escúcheme bien, hasta hoy, en el año 2000 años después de 2020, esta Biblia, ¿sí? Para las personas de habla inglesa y en especial para los de Inglaterra, sigue siendo una de las Biblias más amadas del idioma inglés. La Biblia Matthew Henry, ¿sí? Traducida por Tyndale. Bueno, mis hermanos, hasta aquí vamos con el día de hoy. Ya es hora de la alabanza de la iglesia. Espero que les haya gustado la parte que vimos hoy. Excelente. Excelente. Luis Fernando, quiero preguntar por el pastor, ay, se me olvidó, por el pastor que nos acompaña. Él no ha vuelto, hoy no estuvo. Sí. El pastor Alcalá. Sí, claro, mi hermana Alcalá está por allí. Calladito. Mi hermana, ahí está, mi hermana Alcalá. Hable, mi hermano, que lo están aclamando, hable. Tiene el micrófono bloqueado, hermano, no se escucha. Hoy no quiere hablar. ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, ya, hermana Amanda, usted como estaba por allá en el Queremal, allá en el 30, pues ¿cómo hacía para verme? Pero hoy no lo había visto, lo había extrañado. No, es que tenía el micrófono, no estaba bien conectado, pero ya lo conecté bien. Listo, hermana. Ajá. Bendiciones. Él ha estado siempre, hermana. Bueno, listo, mis hermanos. Entonces vamos a orar para ser despedidos y poder unirnos al culto. Entonces, ¿quién dirige la oración, mis hermanos? El pastor Alcalá, que estuvo tan callado. Ya, listo, ya voy a... ¿Me escuchan bien? Sí, Padre, sí, gracias. escuchamos Padre bien. Santo, gracias te damos en este momento por esta reunión en tu nombre tan importante, Señor, en donde estamos llevando a cabo estas clases, estas lecciones para edificación del creyente. Gracias por tu presencia, la guía del Espíritu Santo, Señor, que es imprescindible para nuestras vidas. Y, Señor, te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, en la fe, y que nos sigas edificando grandemente. Gloria damos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Bueno, mis hermanos. Gracias, hermano.